Nuestro texto base es Éxodo, capítulo 2, versos del 1 al 11. Y dice así, acompáñeme, aquí está en la pantalla. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un niño. Como vio que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no lo podía seguir escondiendo, tomó un canasto, lo cubrió con brea para que flotara y metió adentro al niño. Luego fue y puso el canasto entre los juncos a orillas del río Nilo. La hermana del niño se quedó mirando de lejos para ver qué le iba a pasar al bebé. La hija del faraón fue a bañarse al Nilo y mientras sus esclavas caminaban por la orilla del río, vio el canasto entre los juncos y mandó a su criada para que lo trajera. Luego abrió el canasto y vio al niño que estaba llorando. Ella tuvo compasión de él y dijo, este es uno de los niños hebreos. La hermana del niño le preguntó, ¿quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea para que se encargue de darle pecho al niño? Ve, respondió la hija del faraón. Entonces la niña fue y trajo a la mamá del bebé. La hija del faraón le dijo, llévate a este niño y dale pecho, yo te pagaré. Entonces ella tomó a su bebé y le dio pecho. Cuando el niño creció lo suficiente, se lo llevó a la hija del faraón y él se convirtió en el hijo de la hija del faraón. Ella le puso de nombre Moisés, porque dijo, lo saqué del agua. Cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés también vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propia gente. Ahora, ¿qué había pasado aquí? Esta historia la hemos escuchado, pero yo quiero llamar su atención a algo, a una mujer valiente que tuvo fe. ¿Quién de ustedes se le hubiera ocurrido meter a su hijo en un canasto y meterlo en un río? A nadie, pero ella lo hizo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué la llevó a esto? Habían pasado más de 300 años desde que el pueblo de Israel, en realidad no era un pueblo, sino era la familia de Jacob, había llegado a Egipto. Y durante 300 y tantos años, ellos habían estado viviendo en relativa paz. Ellos vivían en una parte muy fructífera de Egipto, pero conforme fue pasando el tiempo y crecieron, porque llegaron solo 70 personas más o menos, pero ya 300 años después eran 1 millón y pico de gente, era mucha gente. Entonces los egipcios tuvieron miedo y dijeron, no nos conviene tener a estos aquí porque si un día tenemos una guerra, ellos se pueden aliar con nuestros enemigos y nos van a destruir. Así que pensaron en oprimirlos para que ya no se multiplicaran. No funcionó. Siguieron creciendo. El pueblo siguió creciendo porque había de por medio una promesa. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Dios le dijo a Abraham, yo haré de ti una nación grande. Y no solamente grande, poderosa, sino grande en número. Y eso es lo que estaba pasando. Así que como no funcionó, entonces los esclavizaron y los empezaron a oprimir, pero seguían multiplicándose y multiplicándose. Así que el faraón de turno tuvo una idea inspirada definitivamente por el diablo, terrible, y dice la Biblia en Éxodo 1:15 y al 17 esto, que había 2 parteras hebreas llamadas Sifra y Fubá que atendían a las mujeres hebreas. Probablemente ellas eran las líderes del grupo de parteras, no es que solo había 2. El rey de Egipto, el faraón, les dijo, oiga esto, cuando estén ayudando a las hebreas a dar a luz, fíjense en el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras respetaban a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó. Dejaban que los niños vivieran. Y por eso dice la Biblia que Dios bendijo a estas mujeres. Pero como no funcionó, entonces el faraón tampoco se quedó de brazos cruzados, se hizo algo más. Éxodo 1:22. Dice, entonces el faraón dio esta orden a su pueblo, ya no a las parteras, sino a todo su pueblo. Y les dijo esto, lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Terrible,
terrible. En ese tiempo es que nació Moisés. Y es que mire, cuando las cosas se ponen más y más difíciles, Dios siempre tiene algo. Dios siempre hace algo. Cuando, por ejemplo, en el tiempo de Gedeón, cuando la opresión de los enemigos era tan fuerte, entonces Dios llamó a Gedeón. Cuando el mundo estaba en la oscuridad, dice la Biblia, entonces Dios trajo a Jesús. Siempre cuando hay un momento difícil, Dios está obrando. Y en ese contexto es que sucede esta historia. Cuando nació Moisés. Ahora vamos al primer punto. El primer punto es este: un niño con un propósito. Un niño con un propósito. Leamos los versos 1 y 2 de nuestro pasaje, Éxodo 2. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un niño. Y esto es bien interesante. Como vio que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Ahora, ¿quién era Leví? Leví era uno de los hijos de Jacob. De hecho, los levitas después fueron una tribu. Es la tribu dedicada a servir a Dios en el tabernáculo primero, en el templo después. Pero de esa familia había una parejita que se casó. No tenemos los nombres aquí, aunque es interesante que quien escribió esta historia fue el mismo Moisés, pero no registró los nombres de sus padres, pero sí sabemos cómo se llamaban. Números 26:59 dice que el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, y ella dio luz de Amram a Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam. Ahora, aunque este pasaje que estamos leyendo de Éxodo 2 se enfoca en Moisés, no quiere decir que Moisés fue el mayor o el primogénito, sino que había 3 hijos. Miriam, que fue la primogénita, que tenía 12 o 13 años. Aarón, que en ese momento tenía 3 años, sí hay información específica en la Biblia, y nació Moisés. Ahora, la frase esa es interesante. Vio que el niño era hermoso. Ahora pregunto, ¿hay alguna mamá que vea a su hijo feíto? Ninguna. Si hasta a mí me vieron bonito, imagínense con eso. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Porque dice que como lo vio hermoso, hermoso lo escondió. ¿Quiere decir eso que si hubiera sido feíto no lo esconde? Si hubiera sido feíto, ella misma lo agarra y lo tira en el río. No, no quiere decir eso. Para nosotros, 3.500 años más tarde, y en una civilización occidental versus la civilización oriental donde estaban ellos, las cosas eran muy diferentes. Ahora, ¿a qué se refiere? Los pueblos antiguos creían que la belleza era un regalo de los dioses y que un niño que era hermoso era un niño que tenía un don especial de los dioses y que tenía un gran futuro. Ahora, ese mismo concepto, aunque no dirigido a los dioses, sí lo manejaban también los israelitas. De hecho, en Hechos capítulo 7, versos 20, dice, es Esteban el que está hablando, y dice, en aquel tiempo nació Moisés, y él dice esto, y era hermoso a los ojos de Dios. Era hermoso a los ojos de Dios. Ahora, cuando nació Moisés, sin duda alguna era bonito, pero probablemente Jocabed vio en el niño no un niñito más, sino no solo era el suyo, no era su hijo, sino vio algo más, algo especial, algo que ella supo, que ese niño tenía un destino importante, que ese niño tenía algo de Dios. Posiblemente Dios le habló, tal vez, aunque no está registrado en la Biblia. Pero el punto es ella lo supo. Y por eso entonces tomó una decisión. Y no era cualquier decisión. No era como, bueno, nacieron las bebés, salimos del hospital, aunque hubo un tiempo ahí en el caso de estas hermosuras. Pero no es como, salimos del hospital y vamos a la casa y todo bien. No. Aquí era algo. Era un varoncito. Y si alguien, y no estamos hablando de las parteras, estamos hablando de cualquier vecino. Pensemos en esto, los israelitas, los hebreos no vivían apartados, vivían entre la gente egipcia.
Fue más tarde cuando ellos se reunieron, la gran mayoría en una región. Pero en ese tiempo ellos vivían con vecinos egipcios. Y en cualquier momento un vecino pudo haber escuchado y acercarse y ver, es un varón. Y él hubiera podido agarrar del pie al niño, tirarlo en el río y hubiera hecho lo que el faraón había mandado. Era peligroso, pero era más peligroso todavía la opción de que los vecinos dieran la noticia a las autoridades iban a llegar, iban a agarrar al niño, y no solo al niño, sino a los papás y a los otros hermanitos, porque toda la familia iba a pagar. Eran tiempos muy peligrosos. Y ahí, en ese momento, es que Jocabed vio algo en su niño, en su hijo. Algo que venía de parte de Dios. Ahora, ¿qué hizo que los padres de Moisés se atrevieran a oponerse a esa orden real? Hebreos 11:23 dice, por la fe. Y esto es importante. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso, también lo relaciona, y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. La fe, mis amigos, es la confianza en Dios. De eso está hablando. La fe, la confianza en Dios y la convicción de que ese niño tenía un propósito en Dios, hizo que Amram y Jocabed no tuvieran miedo de desafiar al faraón. Y esto es muy importante. Solo Dios puede dar vida. Solo Dios puede dar vida. Y por eso, cada niño que nace tiene un propósito dentro del plan de Dios. Se habla de que hay embarazos no planificados y de repente una mujer está embarazada, viene un niño y entonces a veces por las distintas circunstancias y todo, pueden haber un montón de cosas y la gente dice, no, fue un error. Pues posiblemente viene fruto de un pecado o de un error, qué sé yo, pero la gran verdad es esta: ningún niño nace en esta tierra si Dios no le da vida. Todos los niños que nacen, todos los niños son parte de un propósito de Dios. Todos. No hay uno que no lo sea. Y esto, mamá, te da a ti una gran responsabilidad. Ese bebé o estas preciosas bebés o tus hijos cuando fueron pequeñitos y que tú cargaste, tienen un gran propósito en Dios. Dios tiene un propósito con ellos. Ellos son preciosos para Dios. Aunque la gente diga que no, aunque la gente diga que mejor que no nazcan, que mejor no hubieran venido, o lo que sea, todos los niños tienen un propósito en Dios. Y la bendición que Dios te da, madre, es de poder formar parte de su gran plan de bendición para este mundo. Los niños tienen propósito. Los padres nunca saben cómo Dios ve a cada niño que nace. Por eso es tan importante enseñarles desde pequeños los principios del Evangelio. Porque lo que va a hacer que ellos cumplan su propósito es que caminen con el Señor. Los hijos, mis hermanas, madres, padres también, son un regalo de Dios y tienen un propósito en su plan. Y esa es una gran responsabilidad. Segundo punto, la provisión de una madre. La provisión de una madre. Versos 3 y 4. Cuando ya no lo podía seguir escondiendo, tomó un canasto, lo cubrió con brea para que flotara y metió adentro al niño. Luego fue y puso el canasto entre los juncos a orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó mirando de lejos para ver qué le iba a pasar al bebé. Hasta ese momento Jocabed había hecho todo lo que ella podía hacer para cuidar a su bebé. Lo había amamantado, lo bañaba, lo limpiaba, lo cuidaba, o sea, lo protegía con todo y ella estaba pendiente de su bebé. Los primeros 3 meses los niños son más quietos, son más tranquilitos. Pero ya después de 3 meses los niños empiezan a inquietarse porque son niños.
ya de repente lloran o lloran más fuerte, ya se mueven, ya hacen ruiditos y ya es difícil ocultar a un niño. Y eso fue lo que pasó. Entonces el peligro de que los descubrieran era muy grande. Había que hacer algo. Había que hacer algo. Y lo que Jocabed decidió hacer, yo creo que se puede definir con dos palabras. Uno es atrevido y lo otro loco. Porque yo no sé cómo se le ocurrió eso. Obviamente, mis amigos, hubo una inspiración divina ahí, sin duda alguna, y vamos a ver por qué. Pero entonces vino ella y llegado el momento, y quiero decir algo, hermanas, ustedes cuidan a sus hijos, ustedes no solo alimentan a sus hijos, sino les enseñan a sus hijos, los protegen, pero llega el momento en que ya no lo pueden hacer. Y esto es una gran verdad. A Jocabed le llegó ese momento cuando él tenía 3 meses. Entonces tomó una decisión y fue ponerlo en una canasta en el río. Madre, hay cosas que tú puedes hacer por tu hijo. Alimentarlo, protegerlo y todo, pero no puedes mantener a tu hijo siempre contigo, no. Imagínense cómo sería eso que va una mamá en la calle y así, y se le acercan, mire qué lindo su hijo. Sí. Y el otro, ¿cuántos años tiene? 40. Y ahí, pues el bebé, no se puede, eso es ilógico, es ridículo. Ahora, mamás quisieran tener a sus hijos siempre así. Creo que sí. Tenerlos cerca, cuidarlos, que no les dañen. Hay muchos mal en el mundo, pero protegerlos. Pero mis hermanas, no se puede, no se puede. No se puede, hay que soltar a los hijos. Y eso es lo que tenía que hacer. Ahora, lo paradójico del caso, que hay varias cosas interesantes, lo paradójico del caso es que Jocabed hizo exactamente no exactamente, pero hizo lo que el faraón pidió. Meter al niño al río. Solo que no lo tiró, lo metió en una canasta, pero al final lo puso en el río. Lic, cumplió con la ley, medio, pero la cumplió, ¿no? Ahora, ¿se da cuenta lo que Dios hace? Porque Dios primero guardó la vida del niño, pero ahora, llegado el momento, ese niño entra a ese río. Ahora, Dios tenía un propósito a hacer con esto. Ahora, cuando el bebé estaba en la casa, la mamá tenía todo el control, todo. A qué hora comía, qué comía, mamaba, porque era chiquito, sus baños, todo estaba bajo control. Pero desde que ella vino y lo metió en esa canasta, el control se acabó. Pudo haber salido cualquier cosa mal. Pudo haber llegado una fiera y no necesariamente cocodrilos. Es muy probable que en ese lado del río no había cocodrilos, pero el resto del Nilo sí. Ahora imagínense que de perdido había un cocodrilo que se había escapado y va a parar ahí. Pudo haber sido. O que los hubieran descubierto los soldados. O los vecinos se hubieran dado cuenta antes de que lo pongan en el río. Ya no tenía control. Hay cosas, hermanas, donde ustedes no tienen control sobre sus hijos. No tienen control sobre sus hijos. Y es necesario soltar a los hijos. Ahora, soltarlos y aventarlos y olvidarse, no. Es depositarlos en las manos de Dios. Cuando lo que está en tus manos hacer ya no es suficiente, es tiempo de dejarlo todo en las manos del Señor. Tal vez no es a los 3 meses. Tal vez cuando se van a la universidad a los 18, 19 años. O cuando se casan, a veces antes, a veces más tarde. O cuando se van del país. Es el momento de soltar a los hijos. Y tú ya no tienes control. Tú quisieras evitar cualquier dolor para tus hijos, pero no se puede. Es momento de soltarlo. Hace unos años pasó esto en La Mosquitia, que es una región, si no estoy mal, es el norte de Honduras. Estaban unas mujeres lavando a la orilla de un río, como es normal, y los niños estaban jugando ahí. De repente hubo gritos,
Y cuando se voltearon a ver, vieron que un caimán había agarrado a una niña y se la estaba llevando. Él se sumergió y se fue. La madre de la niña salió corriendo y agarró un palo en su camino, se metió al agua. La demás gente le decía, no se meta, no se meta, no, se la va a matar. Pero a la mujer no le importó, se metió al agua, se agarró del caimán y lo primero que se le ocurrió fue pullarle los ojos. Y le empezó a pullar los ojos hasta que se los lastimó y sangró. El caimán entonces, por el dolor, abrió sus fauces. La mamá agarró a su niña malherida y salió hacia la orilla. ¿Cuántos de ustedes no harían eso por sus hijos? A veces se le quita a los hijos de las fauces de personas malas o de las garras de personas malas. Y yo no dudo que haya mamás aquí que dudarían en hacer eso y más, porque ese es el corazón de la madre. Pero queridas hermanas, hay un límite a lo que tú puedes hacer y eso lo tienes que tener claro. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la provisión de Dios. Primero fue la provisión de la madre, el cuidado, la protección. Después tuvo que soltar al niño y entonces ahora vemos la provisión de Dios. Versos del 5 al 9. La hija del faraón fue a bañarse al Nilo y mientras sus esclavas caminaban por la orilla del río, vio el canasto entre los juncos y mandó a su criada para que lo trajera. Luego abrió el canasto y vio al niño que estaba llorando. Ella tuvo compasión de él y dijo, este es uno de los niños hebreos. La hermana del niño le preguntó, ¿quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea para que se encargue de darle pecho al niño? Desde ahí era sospechoso. Qué casualidad que ella encuentra un niño y cuando mira al niño y piensa que necesita alimentarlo, hay una niña ahí. Mire, y no necesita por casualidad, yo pasando por aquí, por casualidad no necesita usted una niñera para que amamante a su hijo. O sea, desde ahí ya se mira la cosa, ¿no? Pero sigamos. Verso 8 dice, ven, respondió la hija del faraón. Entonces la niña fue y trajo a la mamá del bebé. La hija del faraón le dijo, llévate a este niño y dale pecho, yo te pagaré. Entonces ella tomó a su bebé y le dio pecho. Aquí vemos dos cosas. Primero, soltar y después recibir. Antes, Jocabed soltó a su hijo y ahora Jocabed recibe a su hijo, pero no en las mismas condiciones. No en las mismas condiciones. Realmente, mis amigos, no sabemos si Jocabed ya había pensado poner al niño ahí porque la hija de Faraón, una de las hijas, porque no tenía solo una, de haber tenido muchas, la hija de Faraón se iba a bañar ahí y entonces hizo el plan de que la hija del Faraón se encontrara al niño. No sabemos, muy probablemente sí, pero aunque lo hubiera pensado, nada garantizaba que fuera a salir bien las cosas. Porque pudo haber sido que cuando esta mujer vio al niño, haya dicho, un niño hebreo, tírenlo al agua. Ella era la hija del tipo que había mandado a hacer eso. O sea, posiblemente ella podría haber actuado así. O alguien le hubiera dicho, no, mire, su majestad hay que tirar al niño. Tírenlo. Pudo haber pasado. Pero no fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que cuando ella vio al niño, dice que ella tuvo compasión de él. Y es que los niños tienen algo, ¿verdad? Uno mira a un bebé y de verdad que hay que ser demasiado duro de corazón para no derretirse delante de un bebé. Pero, de todos modos, nada garantizaba que las cosas iban a salir bien. Ahora, Jocabed había hecho todo lo que ella podía y dentro de lo que ella podía fue enviar a Miriam, su hija mayor, a que estuviera pendiente. Y cuando llegó el momento, es que mire, es impresionante el timing, ¿no? Lo ponen ahí en el río, al rato llega la mujer, llega la hija de Faraón, lo saca, inmediatamente llega la niña y cuando la niña Miriam habla con la hija de Faraón, lo dice de una manera tan natural que no pareció nada malo, sino más bien la hija de Faraón tomó al niño y bueno, ¿y ahora qué hago con él? Está lindo, pero ¿y qué hago con él?
E inmediatamente llega Miriam y le dice, ¿quiere usted una nodriza? Era costumbre que a los niños los alimentaban las nodrizas. En nuestra sociedad occidental, las nodrizas o las nanas, como les llamamos nosotros, cuidan a los niños y muchas veces las crían ellas, más que los papás. Pero en esa época las nodrizas le daban de mamar a los niños. Entonces, para la hija de Faraón fue magnífico. O sea, sí, tráeme una mujer. Lo que ella no sabía, o tal vez sí sabía, no sabemos, es que era la mamá del propio niño. Ahora pasó algo. Aquí hay algo interesante. Todo salió de maravilla. La hija de Faraón lo encontró, tuvo misericordia de él, se lo devolvió a Jocabed, y no solo eso, le pagó para que lo cuidara. No solo le devolvió a su hijo, le pagó para que lo cuidara. Y otra cosa, cuando ese niño volvió a su casa, ya no volvieron bajo la amenaza de que en cualquier momento lo agarraban y lo tiraban al río. Lo que pasó ahí fue que llegó bajo la protección ¿de quién? Del que había mandado a matar a los niños, indirectamente porque era su hija. Todo cambió. Cuando tú sueltas en las manos del Señor tus asuntos, Dios obra. El problema es que nosotros no queremos soltar. Y es que hay un mito muy extendido y es que nosotros podemos tener el control de las cosas. No es cierto. No es cierto, no podemos tener el control de las cosas. Tú puedes controlar, tal vez, lo que tú haces y lo que tú piensas, lo que tú sientes. Eso está bajo el ámbito de tu control. Pero es mentira que puedas controlar algo más. Miren, ni siquiera los niños. Cuando son chiquititos, sí, más o menos. Pero ya hay un punto en el cual, si tú le quieres dar de comer a tu niño y tu niño no quiere comer, simplemente no va a comer. Y punto. No importa lo que hagas y no come. Por eso es que hay mamás correteando a los niños. Abra la boca. Y el niño se tira, se encarama, se va. Y los papás persiguiendo para que coma. No se puede controlar. Cuando nos casamos, tú quieres controlar a tu esposa y no puedes controlar a tu esposa, ni tú a tu esposo. Cuando los hijos crecen y son mayores, no puedes controlar las circunstancias externas, no puedes controlar ni siquiera las cosas en tu negocio. Hay ciertas cosas que sí, pero las más importantes no, porque el control es una ilusión que nosotros perseguimos y no tenemos. Pero hay alguien que sí tiene el control de todo, y ese es Jesucristo. Él tiene el control de todo. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto confiarle a Él, que tiene el control de todas las cosas en nuestra vida? Si Él lo puede hacer, ¿por qué nosotros no vamos a confiar? Y eso es importante, y esto es algo que Jocabed aprendió en medio de esa circunstancia. Jocabed recibió una segunda oportunidad para hacer lo que tenía que hacer, y era formar a este niño con todo lo que ella y su esposo conocían acerca del Dios de sus padres. Esa es la oportunidad que tú tienes, hermana. Si tus hijos son pequeños, de formar a tus hijos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, o de formar a tus nietos con la fe que hay en ti y que tú le inculcaste a sus padres. Esa es la gran oportunidad. Y eso es lo que sí puedes hacer. Proverbios 22:6, que es uno de los pasajes favoritos, dice esto, en esta versión dice: educa a tu hijo desde niño y aún cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Quiero aclarar algo, esto no es una promesa porque Proverbios no tiene promesas. Esto es una declaración de un hombre sabio y es una declaración que es verdadera. ¿Por qué se lo puedo decir? Porque yo soy uno de esos. No estoy tan viejo, pero lo que me inculcaron a mí es lo que me ha dirigido en mi vida. Así que, hermana, confía en el Señor, déjale a tus hijos a Dios. No estoy diciendo olvídate de ellos y que Dios mire qué hace.
Porque a veces hay un dicho de decir, se lo dejo a Dios, como para decir, ya no me importa, que mire Dios lo que hace. Eso está mal, eso no está bien. Nosotros tenemos que confiar en Dios y hacer lo que podemos nosotros hacer. Hermana, confía en Dios, deja a tus hijos. Y creo que Jocabed es un gran ejemplo de que cuando se confía en Dios, Dios obra. Y eso nos lleva al último punto, cuarto y último punto. La formación de una madre piadosa da fruto en su tiempo. La formación de una madre piadosa da fruto en su tiempo. Versos 10 y 11. Cuando el niño creció lo suficiente, se lo llevó a la hija de Faraón. Y él se convirtió en el hijo de la hija del Faraón, o sea, el nieto del Faraón. Ella le puso de nombre Moisés porque dijo, lo saqué del agua. Cuando Moisés creció, fue a ver a su gente y vio que los obligaban a trabajar muy duro. Un día Moisés también vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de su propia gente. Ahora, le volvió a llegar el tiempo a Jocabed de soltar a su hijo. Cuando tenía 3 meses, lo tuvo que soltar. Dios se lo devolvió. Y después lo tuvo que volver a soltar. Más o menos debe haber tenido Moisés entre 3 y 4 años, que era el tiempo en el cual los niños ya dejaban de alimentarse con leche materna. Y entonces ya le entregó al niño, como diríamos nosotros aquí en nuestras tierras, logradito, porque así es, ya cuando crecen, ya están más fuertecitos, se lo entregó a la hija de Faraón. Y Moisés llegó a ser parte de la familia real. Mire, aquí hay una cosa que es irónica realmente. Porque el hombre que mandó a matar a los niños fue el que terminó dándole en sus palacios acogida a uno de los niños que él mandó a matar. No solo eso, ese niño aprendió muchas cosas que le sirvieron después como libertador de Israel cuando salieron de Egipto. Lo aprendió en y bajo el patrocinio del faraón. ¿Se da cuenta usted de eso? Eso es lo que Dios hace. A mí me da risa porque le salió todo al revés. El faraón quiso matar para destruir al pueblo y de ahí, de esa decisión que él tomó, Dios levantó al libertador de su pueblo. Porque así es Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene control. Dios tiene el control de la historia. Donde tú no puedes hacer nada, hermana, por tus hijos quisieras hacer más, pero no puedes. Dios sí puede, porque Dios tiene el control. Hasta el nombre de Moisés es interesante, porque posiblemente tiene que ver con una raíz egipcia, pero también con una raíz hebrea. Y en ambos casos quiere decir sacar. Ahora, este niño fue literalmente sacado del agua, pero también fue sacado de la muerte. Pero ese que fue sacado de la muerte fue el que Dios usó para sacar de la muerte a su pueblo de Israel. O sea, esas son las cosas que Dios hace. Amigos, eso no es casualidad. Eso es lo que Dios hace porque Dios tiene el control. Cuando pasaron los años, 36 o 37 años más tarde, Moisés vio que estaban maltratando a uno de su pueblo, dice. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabía él que ese que estaban maltratando era de su pueblo? Él creció como un faraoncito, no, nada que ver. Pero él creció como un príncipe. De hecho, hay una película, cuando las películas de Disney eran buenas, hoy no, ya no, desgraciadamente. Lo siento mucho, pero vos sabes. Ahora, hay una película que se llama El Príncipe de Egipto. Moisés fue un príncipe de Egipto. Ahora, él vivía con la opulencia que la familia real vivía, tenía las oportunidades que la mayoría podía tener, había tenido la educación que muy pocos tenían. O sea, él estaba bien. Pero ¿por qué supo que aquellos a los que estaban maltratando eran su gente? ¿Sabe por qué? Porque Jocabed le enseñó eso. Porque Jocabed le enseñó eso. 40 años casi después. Esa enseñanza de esa mujer piadosa dio fruto. Y conocemos el resto de la historia. Conocemos el resto de la historia.
Moisés, dice Hebreos 11, 24 y 25, dice que Moisés, por la fe, cuando creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Nuevamente la fe. ¿Quién inculcó esa fe en Moisés? Su mamá. Tal vez durante los 30 y tantos años, Moisés fue un muchacho díscolo, como muchos sabían, a saber en qué rollo se metió. No sabemos. Pero cuando llegó el momento, esa enseñanza de su madre dio fruto. Y sigue diciendo el escritor de Hebreos, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado, al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios, que era su pueblo. La fe valiente de una madre puede hacer la diferencia. Fácil no va a ser. Va a ser difícil, muy probablemente. ¿Van a haber momentos terribles? Sí, probablemente. Pero ¿sabe qué es lo que nos tiene que sostener? Lo cantábamos al principio. Dios es fiel. Para afirmar esta idea, 300 años antes, 400 años antes, poco más de 400, Dios le habló a Abraham y le dijo, haré de ti una nación grande. Cuando era solo Abraham y su esposa Sarai y no tenían ni un hijo. 300 años antes de que Moisés naciera, Dios le habló a Jacob y le dijo, te voy a llevar a Egipto. Allí te voy a hacer una nación grande. Y después yo te voy a sacar de ahí. 300 años antes. 300 años después nació Moisés con todo esto. 80 años más tarde, Moisés dirigió al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Y la palabra dada a Jacob 380 años antes se cumplió. Porque Dios es fiel a su palabra. Y no solo eso, porque Dios puede cumplir su palabra. Querida hermana, Dios te ha dado el honor, el privilegio de ser mamá. Es una tarea difícil, es una tarea que lleva muchos retos, es una tarea hermosa también. Pero si tú quieres ver cumplido el propósito de Dios en la vida de tus hijos, aférrate no a tus hijos, porque los tienes que soltar. Aférrate a Dios, confía en Él y Él hará. Lo que tú puedes hacer, sí, es orar por ellos. Nunca dejes de orar por tus hijos. No importa si tienen 1 año o tienen 50 años, ora por tus hijos. Pero deja a Dios que haga lo que solo Dios puede hacer. Esa es la fe de una madre valiente. Quiero pedirles que cierren sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres fiel a lo que tú dices siempre. No solo eso, nos enseña que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, gracias porque en esta historia de esta mujer, Jocabed, una mujer valiente que tuvo que soltar a su hijo muy temprano, de una manera que nosotros ni nos imaginamos hoy. Pero lo hizo y tú obraste de una manera impresionante. Y tú levantaste a través de ella, a través de sus manos, de su corazón, levantaste a un hombre grande, un hombre al cual tú le hablaste cara a cara, Moisés. Señor, yo oro por mis hermanas presentes, por aquellas que nos están viendo también a través de las redes sociales. Y te pido que tú, así como sostuviste a Jocabed, las sostengas a ellas. Oro y te pido que tú les des, Señor, esa capacidad de tener esa fe valiente, esa fe que está dispuesta a sobrepasar cualquier cosa, no a lo loco, sino confiando en ti. Señor, no es fácil soltar. Si a nosotros como padres nos cuesta soltar a nuestros hijos, para las madres es más difícil por el corazón que tú les diste a ellas, un corazón especial para esa tarea. Pero Señor,
yo te pido que tú ayudes a mis hermanas a soltar a sus hijos. Y como dice tu palabra, Señor, que aquellos niños que son instruidos en tu palabra desde jovencitos, esa palabra la atesorarán y en su momento dará fruto. Oro por aquellas madres que están ahora mismo lidiando con asuntos con sus hijos. No son perfectos y sin duda han cometido errores y tal vez errores grandes. Pero tú, Señor, sigues teniendo el control de tus hijos. Yo te pido que tú fortalezcas el corazón de mis hermanas y las ayudes a ellas a esperar confiadas en ti, sabiendo que tú sí tienes el control. Ellas están dispuestas a lo que sea por tus hijos, pero no lo pueden hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Señor, oro por aquellos hijos que están ahora en terrenos peligrosos y te pido que tú los guardes, Dios. Y que así como guardaste a Moisés en los momentos difíciles en su vida, cuando tuvo que salir huyendo después del error que cometió, que tú también guardes a tus hijos, Dios, porque al final son tus hijos. Tú los trajiste a este mundo con un gran propósito. Oro por aquellos niños que son pequeñitos hoy, por aquellos hijos que son pequeñitos hoy. Y en su futuro yo te pido, Dios, que tú te manifiestes de una manera impresionante. Y te pido que tú fortalezcas a las madres de los hijos pequeñitos para que ellas puedan enseñarles con sabiduría en este tiempo, que es un tiempo tan especial para ellos, que ellas puedan poner esa semilla que dará fruto más adelante. Por las mamás que tienen hijos adolescentes, dales un corazón especial para dirigir con firmeza, pero con amor, a sus hijos en medio de este mundo que está tan perdido, Dios. Pero, Señor, nosotros no confiamos en el mundo ni en los métodos del mundo. Nosotros confiamos en ti. Y confiamos en tu palabra y en que los niños son tus hijos y tú los trajiste a esta tierra. Son criaturas tuyas con propósito y confiamos en ti que ese propósito se cumplirá. Y que esa fe que mis hermanas tienen sea trasladada, así como lo hizo la mamá y la abuelita, Loida y Eunice, la mamá y la abuelita de Timoteo, que también ellas trasladen la fe en ti a sus hijos y que ellos lo hagan con sus hijos. Y ahí habrá bendición, Señor. Ahí es donde dice que los hijos del justo, la generación de los justos será bendecida. Oramos, Dios, confiando en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.